El Constitucional tiene nuevo presidente, Cándido Conde Pumpido. El Constitucional anula la sentencia contra los expresidentes socialistas de Andalucía, Chaves y Griñán, por el caso ERE. El conocido como caso de los ERE, uno de los grandes escándalos de corrupción, uno de los de mayor trascendencia pública en España, tiene su sentencia. Una sentencia que pone nombre y apellidos, fechas y cifras a un secreto a voces, que el gobierno regional en Andalucía favoreció durante una década a empresas y particulares, algunos afines al Partido Socialista Andaluz. Entre los 21 acusados encontramos, además de los 2 expresidentes regionales, a 6 exconsejeros. Crearon un sistema de concesión de ayudas públicas a empresas en crisis compartidas para la prejubilación de trabajadores. En total, 680 millones de euros entregados sin ningún control durante una década. Una situación que conmociona en este momento a los ciudadanos, que es el amplio grado que ha alcanzado la corrupción. La corrupción desde la perspectiva de la necesidad de que la justicia se enfrente a ella y qué es lo que falla o no funciona bien en la lucha contra la corrupción, preguntarnos si la justicia puede hacer algo más, puede hacer algo mejor, o que en este ámbito de la corrupción, algo que ya nos decía un jurista, el mejor penalista que hemos tenido en España, en toda la historia de España, que era Jiménez de Asúa. Y Jiménez de Asúa nos decía, refiriéndose precisamente a la criminalidad económica o esta criminalidad de la corrupción: hasta hace algún tiempo, cuando un español de presa estaba ansioso de despojar a los demás de su fortuna o de sus ahorros, se echaba al monte con su trabuco, escapando de sus perseguidores a lomos de una jaca andaluza. Pues bien, hoy lo que hace es crear sociedades, crear empresas, desfigurar balances, simular desembolsos y facturas y escapar tranquilamente en su automóvil. Lo decía en los años 30, hoy a lo mejor ya escapará en un jet privado, pero estamos viendo cómo la criminalidad antigua del atraco se convierte en una criminalidad a través de sociedades, a través de determinadas organizaciones que han cambiado completamente. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla considera que los condenados son culpables de delitos relacionados con la creación y el mantenimiento de un sistema ilegal de ayudas destinado a empresas en crisis, cuya duración se prolongó del año 2000 a 2009. A lo largo de 1.821 folios, la justicia da por probado que un cambio en la forma de otorgar esas ayudas, en principio para agilizarlas, provocó que se aplicaran prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido, es decir, sin ser controladas. Además, ese procedimiento supuso también la ausencia de control alguno de la pertenencia a la empresa de las personas, y de esta forma esos trabajadores pudieron prejubilarse en ERES de empresas en las que no trabajaban. Según este fallo, los 2 expresidentes andaluces eran plenamente conscientes de la patente ilegalidad de los actos, porque cada año el Consejo de Gobierno que presidían aprobaba una partida de los presupuestos destinada al fondo de los ERES. Por eso, los 2 están condenados por prevaricación, aunque en el caso de Griñán se añade malversación, porque dice la justicia, en su etapa como consejero de Economía recibió informes que alertaban de las ayudas que no se estaban otorgando bien. En total, a lo largo de una década, de 2000 a 2009, el fraude se cifra en 680 millones de euros. ¿Qué es concretamente la corrupción? La corrupción política es aquella que cometen las autoridades o los funcionarios que abusan del poder público en favor de sus intereses privados. La corrupción es en este momento algo muy grave para nuestra sociedad, no solo por el daño económico que causa, sino porque amenaza la propia esencia de la democracia, amenaza la base de nuestra organización social, porque no solo atenta contra el orden socioeconómico, sino también contra la transparencia del mercado, contra el propio funcionamiento del sistema económico, contra la libre competencia, constituye un obstáculo para el crecimiento, para el desarrollo social y político de las sociedades. Por lo tanto, la corrupción no solamente corroe el sistema democrático, sino también afecta a todo el conjunto del sistema económico. Decía Clausewitz en su época que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pues bien, hay algunos que consideran, digamos, que la política es la continuación de sus negocios por otros medios, es decir, que hacen negocio y se meten en política para poder continuar haciendo negocios, pero continuar haciendo negocios desde una posición
de fuerza, de una posición de gobierno, de autoridad, que les permite precisamente obtener más resultados. Repasemos el caso de los ERE. Año 2000. El gobierno socialista de Andalucía crea una especie de hucha para ayudar a empresas que estaban en crisis. ¿Para qué? Para que pudieran realizar EREs y pagar prejubilaciones y despidos. Se calcula que en 9 años se metieron en esa hucha unos 680 millones de euros. La polémica está en el sistema de reparto de esas ayudas. Según la sentencia del Supremo, la Junta Socialista relajó los sistemas de control de estas ayudas para agilizar los pagos a empresas y trabajadores. ¿Qué pasó? Que al eludir los controles, parte del dinero se destinó, por ejemplo, a pagar despidos o prejubilaciones de gente que nunca habían trabajado en empresas beneficiadas por los ERE, a familiares de altos cargos de la Junta. O, por ejemplo, se destinó al chofer del director general de empleo para fiestas y también para droga. La sentencia del Supremo fue clara y larga, 1.205 páginas de pieza, 19 condenados de 21 imputados. Los más mediáticos, los expresidentes Chávez y Griñán, 9 años de inhabilitación al primero y 6 años de cárcel al segundo. Yo siempre he definido unos mandamientos contra la corrupción. En general, en mis conferencias trato de ver cómo se puede y cómo se lucha contra la corrupción. Hoy voy a referirme de alguna manera de estos mandamientos, qué es lo que falla en España para que, digamos, no estemos teniendo el éxito necesario contra la corrupción desde una perspectiva crítica. Hace falta tener una legislación eficiente, hace falta tener una prevención eficaz, hace falta una investigación exhaustiva de cada caso de corrupción, hace falta que los jueces y los fiscales y las que actúan estén especializados, hace falta cooperación internacional, una sanción penal contundente que sea ejemplarizante para todos los que quieran seguir este camino, y sobre todo la confiscación de los beneficios. Lo más importante es precisamente estrangular financieramente al corrupto para extraer cualquier beneficio que haya podido obtener, y por eso es necesario luchar contra el blanqueo de capitales. Siempre digo que la corrupción es, digamos, como bailar un tango. El que corrompe y el corrompido pues normalmente están bailando muy juntitos, y muy, digamos, muy pegados y al mismo tiempo muy combinados de alguna manera, muy coordinados uno con el otro. Entonces es difícil que el que ha pagado por un acto corrupto pues nos vaya a declarar lo que ha hecho, porque al mismo tiempo estaría confesándose como autor también de un delito. Si nosotros perseguimos un delito, pues un homicidio, unas lesiones, un robo, siempre hay una víctima que va a denunciar que le han robado. Pero si hay una persona que haya pagado a un político para que le dé una concesión, el político no dirá nada y el que ha pagado tampoco. Por lo tanto, la única forma de poder